«Señor, me pidió que me fuera al terminar el mes, pero sus hijos me piden que me quede», dijo la niñera sin hogar al ranchero viudo. La maleta pesaba más de lo que Remedios Altamirano esperaba. No por la ropa, que era poca, sino por todo lo que había metido adentro sin querer. 3 meses de madrugadas frías levantándose antes que el gallo, el olor a leche tibia que ya conocía de memoria, la risa de Camila cuando le trenzaba el cabello frente al espejo roto del corredor, y los pasos cortos y torpes de Toñito golpeando el piso de tierra cada vez que corría hacia ella, gritando: «¡Reme, reme, ya desperté!». Todo eso no cabía en ninguna maleta, pero igual lo cargaba. Igual le dolía en los brazos como si tuviera peso real. Eran las 6 de la mañana del último día de mayo. El sol apenas comenzaba a asomar por detrás de las lomas del rancho Los Álamos, esa franja de luz anaranjada que Remedios había aprendido a amar porque era la primera cosa hermosa que veía cada día antes de que comenzara el trabajo. La luz entraba por entre los árboles del potrero como si alguien la estuviera filtrando con cuidado, y bañaba los lomos de las vacas que dormitaban junto a la cerca de madera vieja. El rancho olía a pasto mojado, a boñiga fresca, a leña encendida. Olía a hogar. Y eso era precisamente lo que más le dolía, porque ese hogar nunca había sido suyo, y en unas horas tendría que dejar de fingir que lo era. Remedios tenía 42 años, aunque a veces su cuerpo sentía el doble. Era una mujer de estatura mediana, de manos anchas y callosas, que contaban mejor que cualquier documento su historia de trabajo duro. El cabello negro, abundante y rizado, lo llevaba recogido siempre en un chongo informal del que escapaban mechones rebeldes que enmarcaban su cara morena, de pómulos pronunciados y ojos oscuros que tenían esa característica extraña de parecer tristes, incluso cuando sonreían. Había aprendido muy joven que la vida no le iba a regalar nada, y esa lección se le había grabado en el cuerpo de maneras que ningún espejo podía ocultar. Llegó al rancho Los Álamos 3 meses antes, en los últimos días de febrero, cuando el frío todavía pellizcaba por las mañanas y los caminos de tierra estaban lodosos por las lluvias tardías del invierno. Había llegado a pie, con esa misma maleta que ahora sostenía después de caminar casi 4 kilómetros desde el crucero donde el camión de pasajeros la había dejado. No tenía a dónde ir. Bueno, eso no es del todo exacto. Tenía un papel doblado en el bolsillo de su delantal con una dirección y un nombre escrito con letra apresurada. Rancho Los Álamos. Preguntar por don Severino Peralta. Necesita ayuda con los niños. Se lo había dado la señora Refugio, su vecina en el pueblo de donde venía, 2 días antes de que Remedios tuviera que salir de ahí con lo que pudo cargar. Lo que la señora Refugio no le dijo, o tal vez no supo decirle, era que don Severino Peralta era un hombre que cargaba su propio peso invisible. Un viudo de 48 años que había perdido a su esposa Dolores 18 meses atrás, de una enfermedad que se la fue llevando despacio, cruelmente, como el agua que horada la piedra. Un hombre que ahora vivía solo con sus 2 hijos, Camila, de 8 años, y Antonio, al que todos llamaban Toñito, de 5, en ese rancho que antes había sido lleno de risas y que ahora sonaba a hueco, a silencio llenado a medias con el mugido de las vacas y los llantos nocturnos de los niños que todavía soñaban con su mamá. Remedios había tocado la puerta de la casa de madera esa tarde de febrero, con el corazón encogido y las manos entumecidas de frío. Don Severino abrió, la miró de arriba a abajo con esa expresión seria que nunca le abandonaba del todo. Escuchó en silencio lo que ella dijo, y después de un momento largo en que Remedios sintió que la iban a mandar de vuelta al camino, él se hizo a un lado y dijo: «Pase. Mañana ve si puede con los niños. Si puede, hablamos de sueldo. No hubo contrato. No hubo papeles. Hubo una estufa de leña, una habitación pequeña al fondo de la casa con un catre y una cobija de lana,
y 2 niños, que esa primera noche la observaron desde el umbral de la cocina como si ella fuera un animal raro, al que no sabían si acercarse o no. Al día siguiente, Toñito le llevó una piedra. Era una piedra pequeña, gris, perfectamente redonda. La puso en la mesa frente a Remedios durante el desayuno y dijo, muy serio, te la regalo porque me caes bien. Y Remedios, que llevaba meses sin que nadie le dijera algo así, tuvo que girar la cara hacia la ventana para que el niño no la viera llorar. Desde ese día, los 3 meses habían pasado como pasan las cosas buenas, demasiado rápido y dejando demasiada huella. Pero ahora era el último día de mayo, y don Severino Peralta le había dicho, hace exactamente 2 semanas, con esa voz suya que no subía ni bajaba de tono: señorita Remedios, al terminar el mes ya no voy a necesitar sus servicios. Le agradezco lo que hizo por mis hijos. Nada más, sin explicación, sin un porqué que ella pudiera sostener en las manos y examinar. Solo esas palabras frías cayendo en la cocina caliente como piedras en agua quieta. Y ahora ahí estaba ella, maleta en mano en el patio del rancho Los Álamos, con el sol anaranjado de las 6 de la mañana pintándole la cara, esperando que llegara la hora razonable para irse sin hacer escándalo. Fue entonces cuando escuchó los pasos, pequeños, apresurados, descalzos sobre la tierra del patio. Camila llegó primero, con el cabello suelto todavía enredado de la almohada, en camisón, los ojos hinchados de quien lloró antes de dormir y volvió a llorar al despertar. Detrás de ella, Toñito, que todavía no había terminado de ponerse los tirantes del pantalón y los traía colgando, también descalzo, también con cara de haber pasado mala noche. Los 2 se aferraron a ella al mismo tiempo. Camila por la cintura, Toñito por las rodillas. Y los 2 dijeron casi al unísono, con esa honestidad aplastante que solo tienen los niños: Reme, no te vayas. Por favor, no te vayas. Remedios cerró los ojos. La maleta se le resbaló un poco de la mano. Y en ese momento, sin necesidad de girar la cabeza, sintió que alguien más estaba en el patio. Alguien que la miraba desde el porche de madera. Alguien que llevaba sombrero y chaleco, y que se había quedado quieto, muy quieto, como si él también estuviera esperando algo que todavía no sabía cómo pedir. Para entender por qué don Severino Peralta le había pedido a Remedios que se fuera, hay que entender primero quién era Severino Peralta. Y eso no es sencillo, porque los hombres como él son de esos que uno puede mirar todos los días sin terminar de verlos del todo. Severino había nacido en ese mismo rancho, en esa misma casa de madera que su abuelo había construido con sus propias manos 80 años atrás. Creció entre vacas y cercas, aprendió a montar antes que a leer y tuvo desde muy joven esa relación callada con la tierra que tienen los hombres que saben que van a vivir y morir en el mismo lugar donde nacieron. No era un hombre de muchas palabras, no porque no pensara, al contrario, pensaba demasiado, sino porque había aprendido también muy joven que las palabras mal dichas hacen daño que tarda años en sanar, y prefería el silencio al error. Cuando tenía 26 años, conoció a Dolores García en el pueblo, en una fiesta patronal a la que fue de mala gana arrastrado por su compadre Eliodoro. Dolores bailaba con una alegría que Severino no había visto nunca en nadie, como si la música entrara por los pies y le saliera por los ojos. Y él se quedó parado junto a la pared toda la noche mirándola, sin atreverse a acercarse. Fue ella la que se acercó. Era así Dolores, directa, luminosa, sin miedo al ridículo. Le dijo, ¿por qué no bailas? Y él, que nunca sabía qué decir, le dijo la verdad, porque estoy mirándote a usted. Se casaron un año después. 22 años vivieron juntos en el rancho Los Álamos. 22 años de trabajar codo a codo, de criar el ganado, de pelear a veces y reconciliarse siempre, de enterrar a los perros viejos y celebrar los terneros recién nacidos, de ver crecer a Camila y después a Toñito, de ese amor callado y cotidiano
que no se parece en nada al amor de las canciones, pero es el único que de verdad sostiene una vida. Cuando Dolores empezó a enfermarse, Severino no lo quiso ver al principio. Los hombres como él tienen esa manera de enfrentar las cosas que no quieren enfrentar, trabajando más, durmiendo menos, mirando hacia otro lado. Pero la enfermedad de Dolores no era de las que permiten que uno mire hacia otro lado. Era persistente, silenciosa y sistemática. Se la fue llevando en partes. Primero la energía, luego el apetito, luego la capacidad de caminar largas distancias, luego la risa fácil que tanto quería Severino, aunque nunca se lo había dicho con todas las palabras. Los últimos 3 meses, Dolores estuvo en cama casi todo el tiempo. Severino aprendió a cambiar sábanas, a calentar caldos, a peinar a una mujer sin hacerle daño, a leerle en voz alta, aunque le costara porque nunca había sido muy lector. Los niños aprendieron a hablar bajito dentro de la casa, a no correr en los pasillos, a besar a su mamá con cuidado como si fuera de vidrio. Y cuando Dolores murió, una mañana de agosto con el cielo completamente despejado y los pájaros cantando afuera sin saber que adentro el mundo se acababa, Severino se quedó sentado en la silla junto a la cama durante 2 horas sin moverse, con la mano de ella todavía entre las suyas, sin llorar, sin hablar, sin saber qué hacer con una vida entera que de repente ya no sabía para qué era. Eso fue 18 meses antes de que Remedios llegara al rancho. 18 meses en que Severino había tratado de mantener todo funcionando. El rancho, el ganado, los niños, la casa. Había tenido 2 mujeres antes que Remedios que vinieron a ayudar con los niños y no duraron. Una se fue porque el trabajo era demasiado, la otra porque su familia la necesitaba en otro lado. Y Severino, que ya tenía el corazón blindado de tanto protegerlo, había decidido en algún momento que era mejor no encariñarse con la gente que llegaba, porque la gente que llegaba siempre se iba. Por eso, cuando Remedios llegó en febrero, Severino la trató con la misma distancia profesional con que habría tratado a cualquiera. Le daba indicaciones, le pagaba puntual, le agradecía el trabajo con un asentimiento de cabeza. Nunca preguntó de dónde venía, nunca preguntó por qué traía esa cara de quien ha perdido algo grande. Se dijo que no era asunto suyo, pero los ranchos son espacios pequeños y la vida cotidiana tiene sus propias maneras de romper las distancias que uno construye. Severino comenzó a notar cosas sin querer. Notó que Remedios se levantaba antes que los niños para tener el desayuno listo cuando ellos llegaran a la cocina, que siempre había café caliente, aunque nadie se lo hubiera pedido. Notó que Camila había vuelto a reírse de esa manera escandalosa que tenía antes de que su mamá se enfermara, esa risa que Severino creía que se había perdido para siempre. Notó que Toñito ya no se despertaba llorando por las noches, o si se despertaba, Remedios llegaba antes que él al cuarto del niño y lo volvía a dormir con una voz baja que Severino escuchaba desde su habitación como si fuera música lejana. Notó que la casa olía diferente. No a limpio, siempre había estado limpia, sino a habitada, a viva. Ese olor que se fue con Dolores y que Severino había creído que no iba a volver, y fue precisamente por eso que le pidió que se fuera. No porque su trabajo fuera malo, no porque hubiera hecho algo mal, sino porque Severino Peralta, un día de mediados de mayo, mientras bebía café en el porche al atardecer y escuchaba adentro las risas de Remedios y los niños jugando a algo que no alcanzaba a ver, se dio cuenta de que estaba esperando ese momento todo el día, que el rancho y el trabajo y las vacas y las cercas, todo eso que antes era suficiente para llenar un día, ahora solo eran el tiempo que había que pasar hasta que llegara la hora en que Remedios salía a colgar la ropa o a llamar a los niños a cenar, y él podía verla aunque fuera de lejos, aunque fuera de reojo, y eso lo asustó más que cualquier cosa que hubiera enfrentado en su vida. Porque querer a alguien después de Dolores le parecía una traición.
Una traición a ella, que se había ido sin querer irse. Una traición a sus hijos, que todavía la extrañaban. Una traición a él mismo, que se había prometido que no iba a volver a necesitar a nadie de esa manera, porque ya sabía lo que costaba perderlos. Así que le dijo que se fuera. Con la misma voz de siempre, la misma cara seria de siempre, las mismas palabras medidas de siempre. Al terminar el mes ya no voy a necesitar sus servicios, y no durmió bien ninguna de las 2 semanas que siguieron. Esa mañana del último día de mayo, cuando Severino escuchó los pasos de los niños corriendo hacia el patio, ya estaba despierto. Llevaba despierto desde las 4, dando vueltas en la cama, mirando el techo, teniendo esa conversación consigo mismo que llevaba 2 semanas teniendo y que nunca terminaba de ningún lado. Se levantó, se puso el chaleco, se caló el sombrero, salió al porche, no con ningún plan particular, o quizás sí, aunque no se lo reconociera. Vio a Camila y a Toñito cruzar el patio corriendo hacia Remedios. Vio cómo los 2 niños se aferraban a ella, cómo Remedios bajaba los ojos y cerraba los que los tenía, cómo la maleta le temblaba en la mano. Y Severino, que había aprendido durante 48 años a quedarse quieto cuando no sabía qué hacer, se quedó quieto en el porche y miró. Camila levantó la cabeza y lo vio. Sus ojos tenían esa expresión que Severino conocía bien, porque era la misma que había tenido Dolores cuando él hacía algo que no estaba bien. No enojo, sino algo peor, decepción. La mirada de alguien que esperaba más de uno. «Papá», dijo Camila sin soltar a Remedios. Solo eso, solo su nombre, con todo lo que cabía dentro de una sola palabra cuando una niña de 8 años la pronunciaba así. Severino no respondió, pero tampoco se movió del porche. Y Toñito, que era demasiado chico para entender los silencios de los adultos, pero suficientemente listo para saber cuándo algo estaba mal, giró la cabeza hacia él, sin soltar a Remedios, y le dijo, con esa voz suya pequeña y absoluta, «Papá, dile que se quede». Tú puedes decirle que se quede. Remedios no levantó los ojos. Tenía la cabeza gacha, el cabello escapándosele en mechones por los lados de la cara, los labios apretados de quien está haciendo un esfuerzo enorme por no decir nada que no deba decirse. Era una mujer orgullosa, Remedios, aunque su vida no le hubiera dado muchos motivos para hacerlo. Había aprendido a no pedir lo que no le ofrecían. Había aprendido que la dignidad era lo único que nadie le podía quitar si ella no se los dejaba. Y no iba a pedirle a un hombre que la dejara quedarse en su casa cuando él mismo le había dicho que se fuera. Aunque le doliera, aunque los niños lloraran, aunque esa piedra gris y redonda que Toñito le había regalado el primer día estuviera en el bolsillo de su delantal porque no había podido dejarla. Severino bajó los 2 escalones del porche, caminó hacia ellos despacio, con esa manera suya de caminar que era como todo lo que hacía, sin apuro, sin adorno, pero sin detenerse tampoco. Los niños no se movieron. Remedios tampoco levantó la cabeza. Él se paró frente a ella. Hubo un silencio que duró solo unos segundos, pero que se sintió mucho más largo. De esos silencios que tienen peso y textura, que se pueden casi tocar. «Señorita Remedios», dijo. Ella levantó los ojos entonces, oscuros, serios, sin súplica. Solo la mirada de alguien que estaba dispuesta a escuchar lo que viniera y cargarlo con la misma dignidad con que había cargado todo lo demás. Severino buscó las palabras. Él, que siempre prefería callarse antes que decir algo mal, buscó las palabras con más cuidado del que había buscado nada en mucho tiempo. «Me equivoqué», dijo al fin. Al decirle que se fuera, «Me equivoqué, Remedios». Altamirano había llegado al mundo en circunstancias que no le auguraban nada bueno. Era la tercera de 7 hijos de una familia de jornaleros en un pueblo tan pequeño que ni en los mapas de la región aparecía con nombre propio, solo como un punto anónimo entre 2 ríos que nadie había considerado importante nombrar.
Su padre trabajaba la tierra de otros, su madre lavaba la ropa de otros, y los hijos, desde que podían caminar, aprendían a ser útiles antes de aprender a ser niños. Remedios fue la más aplicada de todos, no porque fuera la más inteligente, aunque lo era, sino porque muy pronto entendió que en una familia como la suya, el que no era útil sobraba. Aprendió a cocinar a los 8 años, a lavar a los 9, a planchar a los 10. Aprendió a curar cortadas con plantas del monte, a conocer qué hierbas calmaban el dolor de estómago y cuáles bajaban la fiebre, a cambiar pañales y a cargar bebés en la cadera sin que le doliera la espalda. Aprendió todo lo que una mujer pobre necesita saber para sobrevivir, y lo aprendió bien. Lo que no aprendió, porque nadie se lo enseñó y la vida no le dio la ocasión, fue a recibir. A recibir cuidado, a recibir afecto, a recibir la clase de atención desinteresada que no viene con precio ni con condiciones. Eso no lo conocía. Y cuando alguien intentaba dárselo, su primer instinto era buscar qué quería a cambio, porque en su experiencia todo siempre venía a cambio de algo. Tuvo un marido. Se llamaba Gilberto, y durante los primeros 2 años pareció ser la excepción a esa regla. Era trabajador, callado, no tomaba demasiado. Le pareció suficiente, pero los años fueron revelando cosas que al principio estaban escondidas. La costumbre de Gilberto de tomar decisiones solo sin consultarla, de gastar en lo que se le antojaba sin pensar en los meses difíciles, de ir desapareciendo poco a poco de la casa con excusas que al principio eran creíbles y con el tiempo dejaron de serlo. No tuvieron hijos. Eso fue, en retrospectiva, una misericordia que Remedios tardó años en reconocer como tal, cuando Gilberto se fue definitivamente, con una mujer más joven, sin deuda que pagar, sin vuelta atrás. Remedios tenía 37 años y el alquiler del cuarto donde vivía vencido por 2 meses. Se puso a trabajar en lo que encontró, lavando ropa, cocinando en una fonda, cuidando a un viejo con demencia que vivía solo en una casa grande y triste. Fue sobreviviendo como había aprendido a sobrevivir, con esa tenacidad silenciosa que a veces la gente confunde con dureza, pero que en realidad es otra cosa. Es el músculo que se desarrolla cuando no queda otra opción que seguir. 5 años pasó así, de trabajo en trabajo, de cuarto rentado en cuarto rentado, sin echar raíces, porque las raíces cuestan y uno nunca sabe cuándo lo van a volver a arrancar. Fue en ese período que aprendió a no encariñarse demasiado con los lugares ni con la gente, a mantener una distancia segura entre el corazón y el mundo, a guardar las cosas importantes, las pocas que tenía, en el fondo de la maleta donde nadie pudiera verlas. Pero los niños la rompían siempre. Los niños nunca le habían pedido permiso para entrarle al corazón. Los niños llegaban con su honestidad brutal y sus necesidades sin filtro y su manera de mirar a los adultos como si fueran montañas inamovibles. Y Remedios, que se había blindado contra casi todo, no tenía defensa contra eso. Era su punto ciego, su talón de Aquiles, la grieta en la pared que lo dejaba a uno entrar. Por eso, cuando llegó al rancho Los Álamos y vio a Camila y a Toñito mirándola desde el umbral de la cocina, supo que estaba perdida. No lo admitió de inmediato, claro. Se dijo que era profesional, que haría su trabajo, que mantendría la distancia. Pero Toñito le dio la piedra al día siguiente, y después de eso ya no hubo distancia que valiera. 3 meses después, esa piedra estaba en su bolsillo, y Severino Peralta estaba parado frente a ella diciendo que se había equivocado. Remedios lo miró durante un momento que se sintió muy largo. Lo miró de la manera en que mira a alguien que ha aprendido a no fiarse fácilmente de las palabras, que necesita ver más que las palabras, que busca en la cara y en los ojos lo que las palabras por sí solas no pueden garantizar. Lo que vio en la cara de Severino no era lo que esperaba ver.
No era compasión, no era pena, no era el gesto de un hombre que hace un favor. Era algo más difícil de nombrar. Era la cara de un hombre que estaba asustado y que de todas maneras estaba diciendo lo que tenía que decir. ¿Por qué me pidió que me fuera?, me preguntó Remedios. Porque necesitaba saberlo. Porque irse sin saberlo y quedarse sin saberlo eran igualmente imposibles. Severino miró a los niños. Camila y Toñito seguían aferrados a Remedios, pero habían dejado de llorar y ahora miraban a su padre con esa atención total que tienen los niños cuando sienten que algo importante está pasando. «Camila, llévate a tu hermano adentro», dijo Severino. «Papá, adentro, mija. Les prometo que cuando entren a desayunar les cuento». Camila midió a su padre con los ojos, tomó la mano de Toñito y los dos se fueron hacia la casa con esa lentitud exagerada de quien obedece, pero quiere dejar claro que no está de acuerdo. Toñito giró la cabeza 3 veces antes de desaparecer por la puerta. Cuando se fueron, Severino y Remedios se quedaron solos en el patio del rancho, con el sol ya más alto y las vacas moviéndose despacio junto a la cerca y el silencio de la mañana envolviéndolos. Severino se quitó el sombrero, lo sostuvo en las manos, mirándolo un momento, como si buscara ahí las palabras que no encontraba en ningún otro lado, porque me empezó a importar más de lo que debía, dijo al fin, y eso me asustó. Después de Dolores, no pensé que eso volvería a pasarme. No quería que volviera a pasarme. Querida amiga, querido amigo, antes de seguir con esta historia, necesito preguntarte algo. Severino le acaba de confesar a Remedios que ella le importa, que por eso le pidió que se fuera. Tú que has vivido y que conoces lo que es el miedo a querer después de haber perdido, ¿crees que Remedios debería quedarse? ¿O crees que el miedo de Severino le haría daño tarde o temprano? Cuéntame en los comentarios. Me muero de ganas de saber qué piensas. El silencio después de las palabras de Severino era diferente al silencio de antes. Antes había sido un silencio tenso, de espera. Ahora era un silencio lleno, de esos que no incomodan sino que dejan pensar. Remedios bajó la maleta al suelo. No la soltó del todo. La sostuvo por el asa desde arriba, con la mano apoyada, pero la bajó. Y ese gesto pequeño dijo más de lo que ella habría querido decir en ese momento. Don Severino dijo, y ya el tono era diferente, no el tono de empleada que se despide, sino otro tono más difícil de clasificar. Yo no vine aquí buscando nada más que trabajo. Eso es la verdad. Y lo que sea que usted sintió o dejó de sentir no es asunto mío mientras fue mi patrón. Lo sé, dijo él. Pero sus hijos, continuó Remedios. Y aquí la voz le varió apenas. Una variación pequeña que un extraño no habría notado, pero que Severino, que llevaba 3 meses sin querer aprendiendo a leerla, sí notó. Sus hijos se me metieron aquí donde no los invité. Se tocó el pecho con la mano libre sobre el corazón. Y eso sí es asunto mío, porque yo no soy capaz de hacerme de cuenta que no. Severino la miró. Entonces quédese, dijo. Y después, como si necesitara ser más claro, como si las palabras que había dicho no fueran suficientes y supiera que con esta mujer en particular tenían que serlo. No como empleada. Quédese. De otra manera, que todavía no sé bien cómo decirlo, pero quédese. Remedios no respondió de inmediato. Miró hacia la casa, donde seguramente Camila y Toñito estaban pegados a la ventana tratando de leer los labios. Miró las vacas junto a la cerca, miró el cielo que ya era azul limpio sobre las lomas, y luego miró a Severino Peralta, que sostenía el sombrero en las manos con la misma incomodidad de alguien que no está acostumbrado a dejar ver lo que siente, pero lo está dejando ver de todas maneras. «Voy a ser honesta con usted», dijo Remedios. «No soy fácil. He tenido una vida que me enseñó a desconfiar más de lo que conviene. No sé bonito, no soy de las que saben recibir. Y si me quedo aquí de otra manera, como usted dice, va a necesitar paciencia que a lo mejor no tiene. Tengo más paciencia que ganado.
dijo Severino. Y fue lo más cercano a un chiste que Remedios le había escuchado en 3 meses. Algo cambió en la cara de ella. No fue una sonrisa exactamente, porque Remedios no daba sonrisas fáciles. Fue algo más discreto, más guardado, un ablandamiento alrededor de los ojos, una ligera relajación de los labios apretados. El gesto de alguien que baja la guardia 1 centímetro, aunque todavía no sabe si va a bajarla del todo. Adentro de la casa se escuchó un golpe, seguido de la voz de Toñito chillando, «Camila, quítate, no me dejas ver», y después la voz de Camila diciendo, «Cállate, te van a oír». Severino y Remedios se miraron, y esta vez sí, en la cara de los dos hubo algo que se parecía bastante a una sonrisa, aunque ninguno de los dos lo habría admitido todavía. Los días que siguieron fueron raros de una manera que ninguno de los dos sabía muy bien cómo manejar. Remedios se quedó, pero quedarse de otra manera resultó ser una cosa mucho más complicada que quedarse de empleada. Porque al menos siendo empleada había reglas claras. Estas son tus responsabilidades. Este es tu sueldo. Esta es la distancia que hay entre tú y los demás. Quedarse de otra manera significaba que las reglas ya no eran claras, que el territorio no estaba definido, que cada interacción cotidiana, el desayuno, la tarde en el porche, la hora en que los niños se dormían y los adultos se quedaban solos, tenía ahora un peso diferente, una carga de posibilidad que antes no existía. Severino no sabía cortejar. O mejor dicho, había sabido hace 22 años con Dolores, pero eso era otro tiempo, y él era otro hombre, y Dolores era una mujer completamente diferente a Remedios. Con Dolores todo había sido fácil y luminoso desde el principio, como caminar por un camino ya hecho. Con Remedios era como abrir camino en monte cerrado. Había que ir despacio, con cuidado, sin suponer que lo que funcionaba en un tramo iba a funcionar en el siguiente. Lo que hizo, porque era lo que sabía hacer, fue ser útil. Empezó a aparecer en la cocina por las mañanas, sin que nadie lo llamara, a veces a traer leña, a veces a arreglar el gancho de la alacena que llevaba semanas colgando torcido, a veces sin razón aparente, solo a servirse café y quedarse parado junto a la ventana mientras Remedios preparaba el desayuno. No decía mucho, pero estaba, y Remedios, que había aprendido a leer la presencia de las personas mejor que sus palabras, fue notando eso. La leña apareció cortada antes de que ella la fuera a buscar. El cerco del gallinero que amenazaba con caerse amaneció reparado un miércoles sin que nadie lo hubiera pedido. El tejido de la silla mecedora del porche, donde a veces se sentaba por las tardes, apareció remendado con un hilo que no era exactamente del mismo color, pero estaba bien hecho. Un jueves por la tarde, Severino llegó del potrero con un ramo de flores silvestres. Flores de monte, moradas y amarillas, de esas que no tienen nombre elegante pero que huelen a campo abierto. Las traía en la mano con la naturalidad forzada de alguien que ha ensayado el gesto y de todas maneras lo hace torpe. Se las entregó a Remedios sin decir nada, solo las vi y pensé que a lo mejor las quería. Y después se fue a lavar las botas como si nada. Remedios las puso en un vaso, con agua en el centro de la mesa de la cocina. Camila las vio y sonrió de esa manera que tienen las niñas de 8 años cuando entienden cosas de adultos, que se supone que no deberían entender todavía. No dijo nada, pero esa noche, cuando Remedios la estaba peinando antes de dormir, le preguntó, «Reme, ¿a ti te gustan las flores?» «Me gustan», dijo Remedios, «y te gusta quedarte aquí». Remedios siguió peinando 4 cepilladas lentas antes de responder. «Sí, Camila, me gusta quedarme aquí». La niña se quedó callada un momento, pensando. «Bueno», dijo al fin, con la solemnidad de quien cierra un trato importante, «porque a nosotros nos gusta que te quedes, Toñito». Desde su cama al otro lado del cuarto, con los ojos ya medio cerrados, añadió sin que nadie le hubiera preguntado, «Y a papá también». Hubo un silencio breve. «Toñito,
Duerme, dijo Camila. Ya sé, pero era verdad. Remedios terminó de peinar a Camila. La arropó, apagó la lámpara pequeña y salió al corredor. Se quedó parada un momento en el oscuro, con el cepillo en la mano, mirando hacia el patio donde la luna ya estaba alta y llena y pintaba de plata las lonas de las vacas, dormidas, y la cerca vieja y el tejado de madera de la casa donde había decidido quedarse, sin saber bien todavía qué era lo que eso significaba adentro, en el cuarto del fondo. Había un hombre que tampoco dormía todavía, y que también miraba por su ventana la misma luna, también sin saber muy bien qué era lo que el quedarse de otra manera iba a significar. Pero por primera vez en 18 meses, ese no saber no le parecía amenazante. Le parecía, con todo y el miedo que todavía cargaba, algo muy parecido a la esperanza. Hubo, inevitablemente, un día difícil, no un día de pleito, eso vino después, con sus propias complicaciones, sino un día de los que revelan, de los que abren las costuras de la gente y dejan ver lo que hay adentro. Fue un martes de principios de junio, caluroso y seco, cuando Severino llegó al mediodía de revisar las cercas del potrero más lejano y encontró a Remedios sentada en los escalones del porche con la cara entre las manos. No lloraba. Remedios no lloraba fácil, y cuando lloraba procuraba que nadie la viera. Pero estaba sentada con esa postura de alguien que está cargando algo muy pesado en un cuerpo que ya no puede más. Y Severino, que era observador aunque no lo pareciera, lo vio en la manera en que tenía los hombros y la espalda. Se sentó a su lado. No preguntó nada, porque ya había aprendido que Remedios no respondía a las preguntas directas cuando estaba así. Solo se sentó y esperó. Los niños estaban adentro durmiendo la siesta. El rancho estaba quieto. Pasaron varios minutos antes de que Remedios hablara. Hoy en la mañana, cuando fui al pueblo a comprar lo de la despensa, dijo, me encontré a la señora Amparo. Severino conocía a la señora Amparo. Conocía también lo que era la señora Amparo, el tipo de persona que en todos los pueblos existe, la guardiana del qué dirán, la que lleva y trae noticias y las condimenta a su gusto antes de repartirlas. ¿Qué dijo? Y preguntó, aunque ya podía imaginar, que yo era una arrimada, que vine aquí a clavarme de sus hijos para quedarme con el rancho. Pausa. Y otras cosas que no valen la pena repetir. Severino no respondió de inmediato. Miró hacia el potrero, hacia las vacas, hacia el horizonte que a esa hora del mediodía era una franja blanca de calor. ¿Y usted qué le dijo?, preguntó al fin. Nada, dijo Remedios. Me fui, porque si le decía algo, le iba a decir demasiado. Severino asintió despacio. La señora Amparo lleva 20 años opinando de mi vida, dijo. Opinó cuando me casé con Dolores porque ella era del pueblo y yo del rancho. Opinó cuando Dolores se enfermó, dijo que era porque yo no la cuidaba bien. Opinó cuando murió, dijo que me había quedado con la herencia de ella. Hizo una pausa breve. No le he prestado atención en 20 años. No voy a empezar ahora. Remedios lo miró. Es más fácil decirlo cuando uno es de aquí, dijo. Cuando a uno se le conoce de siempre. Yo soy la forastera, la que llegó con una maleta y sin historia conocida. Tiene historia, dijo Severino. Nada más que no todo el mundo la conoce todavía. Fue un momento extraño ese. No dramático, no emotivo en el sentido exagerado de la palabra. Solo dos personas, sentadas en los escalones de un porche en el calor del mediodía, diciéndose cosas sencillas que sin embargo tenían mucho dentro. ¿Le molesta lo que dice la gente?, te preguntó Remedios. De usted. De que una mujer como yo esté aquí. Severino tardó en responder, pero no porque no supiera la respuesta. Tardó porque quería decirla bien. Me molesta que le hagan daño a usted, dijo. Lo demás, no. Remedios miró hacia el patio un momento largo. Luego volvió a mirar hacia adelante. Soy una mujer complicada, don Severino, dijo. No como advertencia, sino como declaración de honestidad. Tengo cicatrices que no se ven y que a veces sangran en los momentos menos convenientes. No sé recibir sin dudar. No sé confiar sin miedo.
Me cuesta trabajo creer que algo bueno no tiene trampa. Yo también soy complicado, dijo Severino. Tengo 2 hijos que extrañan a su mamá y que a veces se enojan conmigo sin motivo porque soy el que está. Tengo un rancho que me come el tiempo. Y tengo el hábito de callarme las cosas cuando debería decirlas, que ya vio que hace daño. Lo vi, dijo Remedios, sin rencor, solo constatando. No lo voy a volver a hacer, dijo Severino. Y eso sí lo dijo mirándola. Camila cumplió 9 años el 15 de junio. Era el primer cumpleaños de la niña que se celebraba con algo parecido a alegría desde que Dolores murió. El año anterior, Severino había comprado un pastel en el pueblo y habían comido en silencio los 3 alrededor de la mesa, sin canciones, sin globos, con ese peso invisible que tienen las fechas importantes cuando la persona que más falta hace no está. Este año fue diferente. Fue diferente porque Remedios empezó a prepararlo 5 días antes. No con grandes aspavientos, no era su estilo, sino de manera callada y sistemática, como hacía todo. Un día preguntó a Camila qué color le gustaba más. Morado. Reme, definitivamente morado. Otro día le preguntó qué quería comer. Tamales, pero los de rajas, no los de puerco. Otro día fue al pueblo y volvió con un rollo de papel crepé morado y flores de papel que compró en la papelería, y comenzó a decorar el comedor por las noches, cuando los niños ya dormían. Severino la encontró una noche a las 11, haciendo flores de papel en la mesa de la cocina, con las manos manchadas de tinte morado y la concentración de alguien que está haciendo algo que le importa. ¿No duerme?, preguntó sin poder evitar un tono que sonaba más a ternura que a pregunta. Después, dijo Remedios sin levantar los ojos del papel. Siéntese que hay café. Severino se sirvió café y se sentó al otro lado de la mesa. Estuvo un rato mirándola trabajar. ¿Sabe hacer eso?, le preguntó. No muy bien, dijo Remedios. Pero Camila no va a notar los defectos. Va a ver el color morado y se va a emocionar igual. Severino miró las flores que ya estaban hechas. No eran perfectas. Tenían los pétalos un poco desiguales y el alambre del centro asomaba en algunas. Pero eran abundantes y vistosas y definitivamente moradas. Se ven bien, dijo. Son aceptables, dijo Remedios. Trabajaron en silencio un rato. Luego Severino, sin planearlo, preguntó: ¿A usted le festejaban los cumpleaños de chica? La pregunta era personal, del tipo que Remedios no respondía fácilmente. Pero era tarde y había café caliente y flores de papel morado en la mesa, y quizás por eso, quizás por algo en el tono de él, que no exigía sino que preguntaba nomás, respondió. Una vez, dijo, cuando cumplí 8 años, mi mamá me hizo un pastel de piloncillo. No teníamos para más, pero lo hizo. Pausa breve. Me lo comí solo yo, no alcanzó para todos. Me sentí culpable todo el día. Severino la miró. ¿Por qué culpable? Porque éramos 7 y solo yo tenía pastel. Hubo un silencio. ¿Y después?, preguntó Severino. Después nada. Ya no hubo más pasteles. Lo dijo sin dramatismo, como quien describe el clima. Mi mamá se enfermó el año siguiente y entre los gastos y los hermanos chicos, las fechas dejaron de celebrarse. Severino no dijo nada, pero algo en su cara cambió, algo muy sutil, del tipo de cambio que sucede cuando uno entiende de golpe algo que antes solo intuía. El día del cumpleaños de Camila, el comedor amaneció decorado con todo el papel crepé y las flores moradas. Había un letrero que decía «Feliz cumpleaños, Camila», en letras grandes, que Toñito había pintado con mucho esfuerzo y poca letra, pero mucho amor. Había tamales de rajas que Remedios había empezado a preparar desde el día anterior. Había un pastel, comprado en el pueblo, sí, porque hornear pasteles no era lo de Remedios, con betún morado. Camila entró al comedor por la mañana y se quedó parada en la puerta con los ojos muy abiertos. ¿Todo esto es para mí?, le preguntó. Todo, dijo Remedios desde la cocina.
Camila corrió a abrazarla con esa fuerza desproporcionada que tienen los niños que abrazan con todo el cuerpo. Y Remedios, que tenía las manos en la masa de los tamales, la abrazó de vuelta como pudo, con los codos, y pensó que si pudiera elegir los momentos de su vida que valía la pena guardar, este iría en la lista. Severino la miró desde el umbral de la cocina. Ella levantó los ojos y lo vio. Y en la cara de él había algo que ella había estado aprendiendo a leer en estas semanas. Gratitud. Sí, pero también otra cosa más honda, más personal, que no era exactamente para ella, sino con ella, por ella, de ella. La mirada de alguien que está empezando a entender que lo que tiene delante es algo que vale la pena no dejar ir. El primer pleito fue en julio. Y fue por una cosa que en retrospectiva era pequeña pero que en el momento sintió enorme. Severino llegó de un trato de ganado con el vecino don Próculo y anunció en la cena que la semana siguiente vendría don Próculo con su familia a comer al rancho, que había quedado en invitarlos. Lo anunció como anunciaba todo, como hecho consumado, sin consultar, sin preguntar si era posible o conveniente, o si alguien más en la casa tenía algo que decir al respecto. Remedios lo escuchó. Terminó de cenar, lavó los platos, acostó a los niños, y cuando Severino llegó al corredor a sentarse en la mecedora, como hacía algunas noches, ella estaba de pie junto a la baranda, con los brazos cruzados, y esa expresión que Severino ya había aprendido a reconocer como señal de que venía conversación seria. ¿Me va a decir algo?, preguntó él, porque era mejor preguntarlo que esperar. ¿Cuántas personas viene la familia de don Próculo?, dijo Remedios. Él, la señora, y creo que 4 hijos, 6 personas. Más nosotros 4. 10 personas. Pausa. ¿Consultó conmigo antes de invitarlos? Severino frunció ligeramente el ceño. Usted cocina muy bien. No es sobre si puedo cocinar para 10, lo cortó Remedios. No alzó la voz. No la alzaba nunca cuando discutía, pero eso de alguna manera lo hacía más serio, no menos. Es sobre si me importa algo mi opinión en esta casa, don Severino. Sobre si soy la cocinera o soy... Se detuvo, buscando la palabra. Lo que usted dijo que quería que fuera. Severino se quedó callado. Tiene razón, dijo al fin. Lo sé, dijo Remedios. Lo que no sé es si eso lo tiene claro usted. Hubo un silencio incómodo, de esos que no se resuelven rápido. No lo tengo tan claro como debería, admitió Severino. Y eso, viniendo de él, que no admitía cosas fácilmente, tuvo su peso. Llevo mucho tiempo haciendo las cosas a mi manera, que no es siempre la mejor. Todos los hombres que conozco hacen eso, dijo Remedios, y en el tono había algo que no era exactamente amargura, pero se le acercaba. No todos, dijo Severino. Y luego, después de un momento, los invito o les digo que otro día. Remedios lo miró. Invítelos, dijo. Pero la próxima vez me pregunta primero. La próxima vez le pregunto primero. No se dieron la mano ni nada solemne. Pero algo se acomodó esa noche en la mecánica de los dos. Algo pequeño, pero estructural. Como cuando se ajusta bien un tornillo que llevaba flojo y de repente la cosa entera queda firme. La comida con don Próculo y su familia fue un éxito. La señora de don Próculo, que se llamaba Hortensia y era una mujer de esas que van al grano sin preámbulos, le dijo a Remedios en la cocina mientras ayudaba a servir. Hacía mucho que no veía a Severino con esa cara. ¿Qué cara?, él preguntó Remedios. De estar en su casa, dijo Hortensia. Antes, cuando venía al rancho de nosotros, siempre tenía cara de estar pensando en otra parte. Ahora no, Remedios no respondió. Pero cuando volvió al comedor con la charola y vio a Severino en la cabecera de la mesa, hablando con don Próculo, con Toñito trepado en su rodilla y Camila a su lado contando algo con mucha gesticulación, tuvo que admitir que Hortensia tenía razón. Severino Peralta, en su propia mesa, con su gente alrededor, tenía cara de estar exactamente donde quería estar. Y eso, de alguna manera que Remedios todavía no podía nombrar del todo.
También era algo de ella. Agosto trajo consigo la temporada de lluvias, y también algo que ninguno de los dos había planeado. Una conversación sobre el pasado que llevaban semanas evitando. Fue una noche de lluvia fuerte, de esas que en el rancho retumbaban en el techo de lámina, y hacían que la casa entera sonara como un tambor. Los niños llevaban dormidos 2 horas. La luz de la cocina estaba encendida y Remedios y Severino estaban sentados a la mesa con tazas de té, escuchando llover. «Cuénteme de Dolores», dijo Remedios. Fue una pregunta que Severino no esperaba. No porque fuera irrazonable, sino porque nadie se la había hecho directamente nunca. La gente en el pueblo hablaba de Dolores con él en torno a los bordes, con cuidado, como quien evita tocar un moretón. Remedios se la preguntó de frente, mirándolo sin rodeos. «¿Por qué quiere saber?», le preguntó Severino. «Porque fue importante para usted. Porque sus hijos la quieren. Porque si voy a estar aquí de verdad, necesito saber que fue real y no solo adivinar». Severino miró su taza de té un momento y empezó a hablar. Habló de Dolores con esa honestidad lenta de quien no habla de algo hace mucho tiempo, y cuando por fin lo hace, las palabras salen cuidadosas, pesadas de verdad. Habló de cómo bailaba, de cómo discutían, de cómo ella tenía la costumbre de silbar mientras cocinaba, aunque silbaba desafinado, y eso lo volvía loco. De cómo cuando Camila nació Dolores lloró de felicidad 3 días seguidos. De cómo en los últimos meses, cuando ya no podía levantarse de la cama, le pedía a Severino que abriera la ventana para poder escuchar los pájaros afuera. Habló durante media hora, más de lo que Remedios lo había escuchado hablar en todos los meses juntos. Cuando terminó, hubo un silencio que era diferente a todos los silencios anteriores. Era el silencio de después de decir algo verdadero, cuando el aire de la habitación parece un poco diferente. «Era una mujer muy buena», dijo Remedios. «Era», dijo Severino. Y en esa sola sílaba había un duelo entero, ya pasado, ya cargado, pero presente todavía, de la manera en que siempre están presentes las personas que amamos, aunque ya no estén. «Yo tuve un marido», dijo Remedios entonces. Y la voz le cambió, no de tristeza, sino de algo más complejo, de esa mezcla de vergüenza y dolor y alivio que tiene contar algo que se ha callado mucho tiempo. No fue bueno, no fue violento ni nada así, pero tampoco fue bueno. Me fue haciendo pequeña poco a poco, de esas maneras que no dejan marca visible, pero sí dejan. Severino la escuchó sin interrumpir. Cuando se fue, pensé que lo que sentía era alivio. Y era alivio, sí, pero también era vergüenza, porque había estado ahí tanto tiempo aguantando y no sabía bien por qué había aguantado. Pausa. Creo que fue porque no sabía que podía ser diferente, que podía haber algo diferente. ¿Y ahora?, y preguntó Severino con cuidado. Remedios lo miró. La lluvia seguía cayendo en el techo, rítmica, constante, y la cocina estaba cálida, y la luz era suave, y los niños dormían adentro y afuera. El rancho olía a tierra mojada. «Ahora estoy aprendiendo», dijo. Septiembre llegó con los días más cortos y las noches más frías, y con ellos llegó también la señora Esperanza. La señora Esperanza era la tía de Dolores, una mujer de 70 años que vivía en un pueblo a 3 horas de distancia y que cada tanto aparecía en el rancho a ver a los niños, que eran sus únicos parientes cercanos por parte de su sobrina. Era pequeña, de huesos finos, con el cabello completamente blanco, recogido en un chongo apretado, y tenía esa manera que tienen algunos viejos de mirar a las personas como si les estuvieran leyendo el contenido sin necesidad de palabras. Llegó un jueves por la tarde sin avisar, que era su costumbre. Severino la recibió en el porche con el respeto de siempre. Los niños corrieron a abrazarla, y la señora Esperanza entró a la cocina, donde Remedios estaba preparando la cena, y la miró durante un momento largo sin decir nada. Remedios la miró de vuelta.
No se intimidaba fácilmente. Usted es la que cuida a los niños, dijo la señora Esperanza al fin. Soy Remedios, dijo Remedios. Ya sé cómo se llama, dijo la vieja. Tomó asiento en la silla junto a la ventana, que era claramente la silla donde tomaba asiento siempre. He oído hablar de usted, cosas buenas o malas, según quien hable, dijo Remedios, sin dejar de estirar la masa para las tortillas. La vieja soltó una risita breve que fue como si el invierno cediera un momento. Según quien habla, sí, coincidió. Hizo una pausa. Camila me dijo que usted le hizo flores de papel para su cumpleaños, moradas. Le gustan las cosas moradas. A Dolores también le gustaban las cosas moradas. Fue dicho sin acusación, solo como dato. Pero Remedios soltó la masa y la miró directamente. Señora, dijo, no soy Dolores. No tengo intención de serlo. No puedo serlo y no querría aunque pudiera. La señora Esperanza la miró. ¿Y qué es usted, entonces? Soy la mujer que está aquí ahora, dijo Remedios. Que quiere a esos niños. Y que está aprendiendo a querer también a su padre. La última parte le costó decirla, pero la dijo. La señora Esperanza no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana, hacia el patio donde se escuchaban las voces de los niños jugando con Severino afuera. Dolores era mi sobrina y yo la quería muchísimo, dijo al fin, sin mirar a Remedios todavía. Pero Dolores se fue, y esos niños están aquí, y ese hombre está aquí. Ahora sí giró la cara. ¿Sabe lo que hacía falta en este rancho antes de que usted llegara? ¿Qué? Que alguien volviera a hacer tortillas a mano. Y dicho esto, se levantó de la silla, tomó un pedazo de masa y empezó a estirarla junto a Remedios como si llevara años haciéndolo. No dijo nada más del tema esa noche. No hacía falta. Los niños lo preguntaron en octubre. Fue Camila la que habló, porque Camila era la mayor y la más directa de los dos. Aunque Toñito había sido quien había dicho la idea primero, en privado, con esa lógica contundente de los niños pequeños. Lo preguntaron una tarde de sábado. Cuando los cuatro estaban en el porche, Severino en la mecedora, Remedios con una costura en las manos, Camila sentada en los escalones y Toñito trepado en el barandal que Severino le había dicho 1000 veces que no trepara. ¿Ustedes dos se van a casar?, preguntó Camila. No hubo manera de no escucharlo, porque la tarde estaba quieta, y la pregunta fue dicha con voz normal, sin vergüenza. Remedios dejó de coser. Severino se detuvo en el movimiento de la mecedora. «Camila», empezó Severino, «es que Toñito y yo hablamos», dijo Camila, con la imperturbabilidad de quien tiene un argumento preparado. Y Toñito dijo que si Rem es como nuestra mamá, entonces usted debería casarse con ella, porque así es como funciona. Yo dije eso. Confirmó Toñito desde el barandal con mucha dignidad. «Bájate de ahí», dijo Severino. «Primero contesta». Hubo un silencio, en que Remedios miraba la costura y Severino miraba a sus hijos y afuera el sol de la tarde. Iluminaba el patio con esa luz de octubre que es dorada y suave. Esas son cosas de adultos, dijo Severino. «Nosotros somos parte de la familia», dijo Camila. «Entonces también son cosas nuestras». Era difícil discutirle eso a una niña de 9 años con ese nivel de claridad argumentativa. Remedios dejó la costura en el regazo. «Camila», dijo, «¿tú entiendes que yo no soy su mamá? Que no puedo serlo». «Sé que no eres su mamá», dijo Camila sin dudar. «Mi mamá es mi mamá y ya no está. Pero tú eres tú, y estás aquí. Y eso también vale». A Remedios se le tensó algo en la garganta. «Vale mucho», dijo con voz que salió más baja de lo que pretendía. «Entonces», dijo Toñito, que había bajado del barandal sin que nadie se diera cuenta y estaba ahora sentado en el escalón junto a Camila. «¿Se casan o no?» Severino miró a Remedios. Remedios miró a Severino. «Eso», dijo Severino despacio, «es algo que tu papá todavía tiene que hablar con Remedios. Pero te prometo que lo va a hablar». «¿Cuándo?», y preguntó Toñito. «Toñito», dijo Camila jalándolo del brazo, «vente adentro». «Pero quiero saber adentro».
Y los niños entraron, aunque Toñito se asomó 2 veces por la puerta antes de desaparecer definitivamente. Severino y Remedios se quedaron solos en el porche. Tiene 2 hijos muy directos, dijo Remedios. Los 2 son de Dolores en eso, dijo Severino. Hizo una pausa. Remedios, dígame, no soy hombre de rodillas ni de discursos, ya lo sé, pero sí soy hombre de palabra. Y cuando digo algo, lo cumplo. Otra pausa. Entonces le digo, quiero que se quede. No de arrimada, no de empleada, no de ninguna de esas cosas que dice la señora Amparo. Quiero que se quede como la mujer de esta casa, si usted quiere. Remedios lo miró durante un momento largo. Buscó en su cara, como siempre que él decía algo importante, la trampa, la condición, el precio escondido. No encontró ninguno. Solo encontró a un hombre de 48 años, serio y callado y torpe para las palabras, que sostenía el sombrero en las manos y la miraba con esa honestidad desarmante que tenía cuando bajaba la guardia. «Quiero», dijo Remedios. Y afuera, desde la ventana de la cocina, se escuchó la voz de Toñito gritando, «Dijeron que sí, Camila», seguida de un golpe que probablemente fue él cayendo del banquito donde estaba parado para alcanzar la ventana. Se casaron en diciembre, en el rancho, con poca gente y mucha comida. No hubo ceremonia grande. Hubo un juez que llegó del pueblo, la señora Esperanza de testigo, por parte de Dolores, que en eso quiso estar presente, el compadre Eliodoro de testigo por parte de Severino, y los niños que iban vestidos de domingo y que se comportaron bien hasta el momento del pastel, en que Toñito metió el dedo sin permiso y Camila lo delató inmediatamente. Remedios no usó vestido blanco porque dijo que ya no era edad ni ocasión. Usó uno azul oscuro que le había traído la señora Esperanza de un mercado, con encaje en el cuello y el cabello recogido con flores pequeñas que Camila le puso con mucha seriedad y mucha fijación de horquillas. Severino usó su ropa del domingo y se había afeitado con más cuidado del habitual, lo cual era lo más cerca que llegaba a la formalidad. Cuando el juez terminó de leer lo que tenía que leer y dijo lo que tenía que decir, Severino le tomó la mano a Remedios. Sus manos eran del mismo tipo, grandes, trabajadas, callosas, manos que conocían el trabajo y no se avergonzaban de él. «¿Tiene algo que decirle?», y preguntó el juez a Severino, que era de los que les gustaba dar espacio a esas cosas. Severino miró a Remedios. «Le dije que no soy hombre de discursos». Dijo. «Lo sé», dijo ella, «pero sí le voy a decir esto». Pausa breve, de esas que tienen peso. Cuando llegó aquí, yo tenía un rancho que funcionaba y una casa que no. Ahora tengo las 2 cosas. Remedios no respondió. Pero en la cara de ella, que era de las caras que no dan sonrisas fáciles ni emociones baratas, hubo algo que valía más que cualquier respuesta. La cara de alguien que por fin, después de mucho tiempo y muchos caminos, y una maleta llena de cosas que pesaban sin ser ropa, había llegado a un lugar que era de verdad suyo. El compadre Eliodoro lloró. La señora Esperanza no lloró, pero estuvo cerca. Toñito preguntó si ya podían comer. Camila lo hizo callar, pero solo a medias, porque ella también quería saber lo del pastel. Y el rancho Los Álamos, que en agosto había olido a tierra mojada y a posibilidad, en diciembre olía a tamales y a flores de mesa y a leña encendida, y a los niños corriendo adentro y afuera, y a 2 adultos que habían aprendido, tarde y con trabajo, que el amor después de la pérdida no es una traición, sino una continuación. Años después, cuando Camila ya era grande y Toñito ya estudiaba en la ciudad, y el rancho Los Álamos había crecido en tierras y en ganado, y en la historia que acumula todo lugar donde vive gente que se quiere, Camila le preguntó a su madrastra, porque así la llamaba, con ese nombre que tiene más peso del que parece, ¿qué había sentido esa mañana de mayo cuando su papá le dijo que se había equivocado? Era un domingo por la tarde y las 2 estaban en el porche. Camila, ya de mujer hecha, Remedios con el cabello que empezaba
a tener sus primeras hebras grises, pero con los mismos ojos oscuros de siempre y las mismas manos anchas y callosas que habían aprendido tantas cosas desde aquella primera mañana en el rancho. ¿Qué sentí?, repitió Remedios pensando. Sí, cuando te dijo que se había equivocado al pedirte que te fueras. Remedios miró hacia el patio, hacia las vacas junto a la cerca, hacia el sol que se iba yendo despacio por detrás de las lomas, hacia ese atardecer que en el rancho Los Álamos siempre había sido la primera cosa hermosa del día siguiente que ya empezaba a asomar. Miedo, dijo al fin. Sentí miedo, porque cuando algo bueno aparece después de mucho tiempo sin cosas buenas, lo primero que sientes no es alegría, es miedo. Miedo de que no sea real, miedo de que sí sea real y de todas maneras se te vaya. Camila la escuchó. ¿Y luego?, se preguntó. Luego ustedes dos estaban ahí aferrados a mí con todo lo que tenían. Remedios sonrió, esa sonrisa suya que no era frecuente y por eso valía doble. Y me acordé que yo también había llegado aquí aferrada a lo que tenía, que la vida no me había dado mucho, pero sí me había dado eso, saber agarrarme cuando tenía que agarrarme. ¿Y te agarraste? Me agarré. Camila se quedó callada un momento. Luego dijo, con esa directness que venía de Dolores y que Remedios había aprendido a querer, yo creo que mi mamá estaría contenta. Remedios la miró. Sí, sí, porque ella quería a mi papá y quería a Toñito y a mí, y quería que estuviéramos bien. Pausa breve. Y estamos bien. Adentro de la casa se escuchó la voz de Severino llamando a cenar, y el ladrido del perro, y el sonido inconfundible de Toñito, que había venido ese fin de semana del pueblo, discutiendo algo con mucho énfasis por teléfono mientras bajaba las escaleras. Remedios y Camila se levantaron, y el rancho Los Álamos, en esa tarde de domingo, de muchos años después del primer día de mayo, siguió oliendo a lo que siempre había olido cuando estaba vivo de verdad. A tierra y a ganado y a leña y a la clase de felicidad callada y cotidiana que no se parece en nada a las canciones, pero es la única que de verdad sostiene una vida entera. Querida amiga, querido amigo que llegaste hasta el final de esta historia, Remedios llegó a ese rancho con una maleta y sin saber que lo que iba a encontrar era precisamente lo que más necesitaba. ¿Alguna vez en tu vida llegaste a un lugar o a una persona sin saber que ahí estaba lo que andabas buscando? Cuéntame en los comentarios, me encanta leerlos, y cada historia que compartes me recuerda que la vida sabe lo que hace, aunque a veces tarde más de lo que quisiéramos. Gracias por acompañarme hoy. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que también la necesite escuchar.